Por su parte, la España americana se veía con la responsabilidad de resguardar lo que en la península se había perdido. Pero quien convocó Cortes fue Cádiz, protegida por la Armada Británica, y las juntas peninsulares habían sido mediatizadas, anuladas o centralizadas en las Cortes de Cádiz. No acababa de suceder lo mismo en América, donde si bien los agentes británicos medraban a favor de lo que sucedería en pocos años, los cabildos se manifestaban fieles a una corona que no servía a los intereses de España. Además, hay que tener en cuenta que la rebelión contra los franceses no fue un movimiento homogéneo. Había colaboracionistas en los que la Revolución Francesa había sembrado su impronta. Fue el pueblo en armas quien dio un do de pecho, alejado de la acción de los políticos, al que finalmente le faltó la debida dirección y posibilitó que lo que debía haber sido una guerra de liberación haya pasado a la historia eufemísticamente como guerra de la independencia. Cuando la triste realidad es que su denominación correcta sería en todo caso guerra franco-británica para la dominación de España, donde los españoles derramaron su sangre en beneficio de uno de sus enemigos. El problema que encontró el pueblo español es la falta de cuadros y la falta de medios, que tenía además otro problema. Se había iniciado una guerra, era algo evidente, pero ¿dónde estaban los frentes? Pues en todas partes. ¿Y quién era el enemigo? En principio el ejército francés, pero había algo más que la guerra contra un ejército invasor. Había un proceso revolucionario en que se enfrentaban los liberales, que nutrían las fuerzas del invasor y ocupaban escaños en las Cortes de Cádiz, con los realistas. Había una guerra internacional que enfrentaba a la España afrancesada, aliada con Francia, con la España tradicional que estaba aliada con Portugal y curiosamente con su enemigo tradicional, Inglaterra. Extrañas, muy extrañas alianzas. En 1810, ante la arrolladora progresión de los franceses, la Junta Central se disolvió por propia decisión, no sin antes conceder su autoridad a una regencia colectiva y llamar a una consulta popular que acabaría realizándose en Cádiz. Estos acontecimientos, de por sí desconcertantes y muestra de la descomposición nacional, tuvieron lógica repercusión en todo el territorio español, también en el que no estaba ocupado por el enemigo. Así ocasionaron graves desconciertos en América, todo adobado con el añadido de la falta de noticias procedentes de la península. En medio de este desconcierto, la Junta de Caracas de 19 de abril de 1810 mostró su preocupación ante las noticias contradictorias llegadas de Cádiz y dio comienzo el proceso de atomización de España. Llegó la derrota final de Napoleón y 3 meses después del Tratado de Valencé entró Fernando VII en España, en marzo de 1814. Para evitar tener que someterse a las Cortes, inició un periplo que lo llevó a Valencia, en el curso del cual recibió el apoyo incondicional del pueblo y de la nobleza, así como los consejos del embajador inglés en España, Henry Wellesley, hermano del duque de Wellington. Tanto sus consejeros, los generales Eguía y Elío, como el embajador, se mostraron favorables a derogar la Constitución de Cádiz. El deseo de quien ya era el protector de España, Wellington, era la implantación en España de una monarquía constitucional al estilo de la inglesa. Pero Wellesley acabaría conformándose con la propiedad de importantes bienes embargados a Godoy. El pueblo lo recibió con gran alborozo, ya que en la vuelta del rey veía la vuelta de la libertad. Con este ambiente, el populacho desenganchó los caballos del carruaje y llevaron a Fernando VII en brazos hasta Palacio. La gente cruzaba los brazos y decía «¡Vivan las cadenas!», en alusión a las vueltas del absolutismo y al genocidio que era la Ilustración. Ante esa situación, Fernando VII adoptó las formas que le eran propias, asumiendo aquellos asuntos que se denunciaban y rechazando las ideas que para resolver los problemas se le proponían. Con lo que se dio lugar a lo que acabaría siendo el sexenio absolutista, que fue de 1814 a 1820, que destacaría por las arbitrariedades y las torpezas que acabarían con todo el crédito que se le había dado en 1814. El desprestigio de la corona acabó siendo tan absoluto que el pueblo no supo reaccionar ante lo que se avecinaba, que no era otra cosa que la hecatombe final de España. Y es que en el periodo 1814-1820 se cometió todo tipo de excesos. La nueva situación superadora del absolutismo vendría a redoblarlos,
Parece como si la restauración del absolutismo llevada a cabo por Fernando VII hubiese estado meditada para perpetuar justamente el absolutismo, en este caso ya no monárquico, sino estrictamente liberal. El cúmulo de despropósitos parece que estaba encaminado no a acabar con un régimen absolutista que en todo perjudicaba el ser y la esencia de España, sino a su mutación por algo que implosionase España. Y ese algo tiene nombre y apellidos: Rafael de Riego. Los hechos iniciados en Cabezas de San Juan en 1820 darían pie al periodo conocido como Trienio Liberal, que finalizó en 1823 con la irrupción de un cuerpo expedicionario francés conocido como los 100.000 Hijos de San Luis, dirigidos por el masón duque de Angulema, que venía acompañado por el general Guilleminot, venerable de la logia de los Filadelfos, que el 1 de octubre de 1823 posibilitaba que Fernando VII tuviese nuevamente el poder absoluto, dando comienzo a la década ominosa. Queda manifiesto que la masonería no fue ajena en absoluto a los acontecimientos que tratamos. Tanto en la Revolución Francesa como en las guerras separatistas de América como en la Revolución Rusa, la masonería jugó un papel principalísimo, mientras Inglaterra se limitaba a beneficiarse de las actuaciones llevadas a cabo por esta, en cuya organización la Casa Real Británica ocupa los primeros puestos. Fue creada la masonería en Londres el año 1717 e introducida en España por la Ilustración, o tal vez fue ella la que introdujo a la Ilustración. Habría que delimitar eso. La figura más destacada en este desarrollo fue el conde de Aranda, que en 1780 fundó el Grande Oriente Nacional de España, del que fue su primer gran maestre. Un importante elenco de personas con altas responsabilidades de Estado pertenecieron a la misma, entre otros el duque de Alba, el conde de Floridablanca, Argüelles, Riego, Torrijos, Lacy, Mendizábal, Espartero, Maroto, Narváez y el mismo Fernando VII, que al parecer se inició durante el tiempo que estuvo bajo la autoridad de Napoleón y que siempre estuvo rodeado de masones, como Macanaz, Góngora, Salazar, Eguía, San Miguel, Argüelles o Martínez de la Rosa. Francisco de Miranda había creado en Londres la primera asociación secreta denominada Gran Reunión Americana, y el desarrollo de la masonería en América iba de la mano de agentes británicos que contaban con la anuencia de la administración española. Tal es el caso de Juan Bautista Picornell y otros desterrados de la península. La masonería estaba enquistada en los órganos de poder de la península y conformaba las élites separatistas. Tan es así que en octubre de 1809 se fundó en el local de la Inquisición de Madrid una logia para todas las Españas, y la actividad de los masones originarios de Hispanoamérica venía desarrollándose desde finales del siglo XVIII en Londres. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.